Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Punteros como siempre, ¿vale? Muchísimas gracias, mi querido Géminis. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, mi querido Géminis. En primer lugar, Géminis, hay algo que me ha llamado la atención mucho. No sé si vosotros tienen tatuajes en las piernas o en el pie, o simplemente me dice Richard, me he ido de compras y en estos momentos estoy viendo tu signo y me estoy probando estos zapatos. También puede ser, ¿vale? Pero la otra imagen también, mi querido Géminis, es como que tú hubieras abierto lo que es el baúl de los recuerdos. Es como que estás viendo cada elemento que te recuerda a los años anteriores de tu vida, Géminis. Y te das cuenta, Géminis, que ha habido lo que es una evolución en ti. Es como si tú de repente hubieras guardado en un cofre bajo 7 llaves, cariño, a tu niño o a tu niña interior. Ha habido un cambio, Géminis. Siento, mi querido Géminis, que ahora que estás reflexionando, meditando y miras para atrás, es como que te gustaría quizás en algún momento volver a ser esa misma persona de antes. Una persona quizás que se ilusionaba de una manera muy fácil, una persona soñadora, soñador, como que tu mundo antes era como de Disney, esperando a tu príncipe azul, a tu princesa, confiando posiblemente lo que es en esa persona a la cual tú habías entregado tu corazón, pero que por circunstancias de la vida, simplemente es como que aquel hombre, aquel mujer que tú entregaste tu confianza, rompió tu corazón lo que es en pedacitos, Géminis. Pero siento, mi querido Géminis, que esta reflexión que tú estás teniendo es como que te gustaría que la persona que recién te está conociendo, o las personas que recién te están conociendo, pero de una forma como pareja o amistad, hubieran conocido al Géminis de antes. Porque ahora ha habido un cambio. Y esto pasa mucho, cariño, con ustedes. A lo mejor están siendo muy realistas, están pisando tierra, la cual no tiene por qué ser malo, Géminis.
Pero a veces es bueno ponerle un poco de fantasía, un poco de humor a la vida, Géminis. No todo tiene que ser a rajatabla, no todo tiene que ser perfecto. Sé que a lo mejor de repente me dice Richard, pero es que el mundo me ha moldeado de esta forma. No puedo darme el lujo de estar fantaseando porque ya he pasado por eso o porque tengo muchas responsabilidades o porque se me acaba el tiempo. También puede ser el caso. Pero mi querido Géminis, recuerda que el reino de los cielos está hecho con la energía de los niños. Con esto no te digo de que tú seas una persona irresponsable, no, porque no está en tu energía. Eres una persona muy responsable, o al menos lo eres ahora. Pero no tienes por qué ser el gruñón del grupo, la gruñona, la persona adulta. Al menos un día desconecta. Vive sin tantas preocupaciones. Rescata a tu niño, a tu niña interior. Yo que sé, cómprate esa zapatilla que te gustaba, sal a esa fiesta, come ese caramelo que te gustaba. O a lo mejor, cariño, yo que sé, cómprate esa muñeca que cuando tú eras niña, cuando tú eras joven no tenías posibilidades, como lo hice yo. No sé si vosotros han visto en uno de mis shorts, yo me compré lo que es, siempre me ha llamado la atención esta caricatura de los Transformers. Y me compré uno de los personajes de los Transformers. Si tú quieres, un día te lo enseño. Richard, quiero que me enseñes a ver qué es lo que tú te compraste. ¿Vale? En los comentarios de los Transformers. A mis 43 años me lo compré. Ya voy a cumplir 44 muy pronto. ¿Por qué? Porque cuando era más joven, cuando era niño, pues no había posibilidades. Y ahora sí puedo. El que yo tenga 43 o casi 44 años, no quiere decir de que dentro de mí esté lo que es un niño. ¿Me entiendes, Géminis? Entonces, tú lo que tienes que hacer, cariño, es recuperar tiempo perdido, Géminis. Ese tiempo, esa época en la cual de repente me dice Richard, yo cuando era niño, cuando era niña, me gustaba ese peluche y lamentablemente mamá, papá no podía comprarlo porque había muchos gastos y justo yo pasaba ese día por esa tienda y he visto ese peluche y me entró una nostalgia. Pero dije, ¿para qué lo voy a comprar? Ya no tengo edad para esto. Géminis, cariño, da igual la edad que tú tengas. Si quieres hacer algo, hazlo. Hazlo, cariño. Es como que me dice Richard, no, Richard, es que ya tengo una edad. Quiero ser una persona normal. ¿Qué? Eso no te va a hacer anormal, cariño. Géminis, ¿por qué no eres una niña normal? ¿Por qué no eres un niño normal? Tú tienes que rescatar tiempo perdido. Corazón. Con tus hijos, con tu familia. Vamos a suponer, Géminis, que por X motivos, tú de repente antes no podías darle lo que es un regalo a tus hijos porque el dinero no alcanzaba, tenía la responsabilidad. Ahora tus hijos son adultos, son independientes ya, tú tienes tus propios ingresos, pero en algún momento de repente dices, ¿cómo me gustaría yo que sea hacer ese regalo a mi hijo, a mi hija, de ese juguete que tanto quería? Estoy seguro, cariño, que si tú lo haces, o ese vestido, esa ropa, se van a emocionar. Algo que les recuerde a esa infancia, a esa juventud. Se van a quedar a cuadros, cariño. Entonces, con esto yo te digo, mi querido Géminis, recupera tiempo perdido, tanto para los tuyos como también para tu propia persona, cariño. Géminis. Yo sé, cariño, que muchos de vosotros sois personas que han pasado por mucho,
Son personas que a lo mejor de repente no han podido contar con esas comodidades que otras familias sí han podido contar. Pero si ahora tú te puedes dar un gustito, hazlo, Géminis. No todo tiene que ser drama. No todo tiene que ser en la lectura, cariño, de que me dejó mi pareja, que Pepe Lucho no me habla, que la Lupe me miró mal, que me han hecho brujería. No. Yo en estos momentos, Géminis, siento que tú tienes que recuperar tiempo perdido con tu entorno, con tu familia, con tus hijos, con tu amante. ¿Por qué no, Géminis? Muy bien. Vamos a ver signos iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Pero hay algo ahí que te detiene. El que tú, mi querido Géminis, a veces seas un poco sensible, no te va a hacer una persona débil, cariño. Porque siento que ese es tu temor. Me van a ver como una persona débil. No. Te van a ver como una persona madura, seguro y segura de ti mismo. Te van a ver así. Mira, cariño, tú has visto mi muro de la comunidad. Y un día yo he salido con una falda escocesa, mis botas y una camisita apretadito. ¿Acaso yo tengo miedo o dudas al qué dirán? Cariño, ya tenemos una edad. Ya tengo casi 44 años. Si un día me quiero poner una falda, pues me pondré una falda. Ya está. Eso me hace una persona seguro. A mí me da igual lo que digan los demás. Yo sé cómo soy. Entonces, mi querido Géminis, el que tú seas un poco sensible o flexible, cariño, no te va a hacer una persona débil. Tú tienes tu carácter. Yo te conozco como eres tú. A veces te falta diplomacia. Eres muy directo, muy directa, muy cascabel, muy víbora, muy rey, muy reina. Eres una buena persona. Eres una persona con carácter. Nada va a cambiar, cariño. Tú sigue igual. Entonces, corazón, recupera tiempo. Vamos a ver signos. Me sale un Virgo. Me sale otra vez Virgo o Tauro, Escorpio. Me sale tu signo, Géminis. Cierras con Tauro o Virgo. Todas las cartas han sido preciosas. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver Géminis. Vamos a ver, cariño, por Dios, mi querido Géminis. Vive, sonríe, compórtate como un niño, como una niña. La letra V. W o M, la letra T, la letra M o W. Richard, quiero ir yo que sea al río, ¿vale? Embarrarme de lodo. Pues hazlo, cariño. Hazlo. Mira, yo vivo lo que es en Barcelona, ¿vale? Vivo lo que es cerca de Paseo de Gracia. Todos los que conocen Barcelona, Paseo de Gracia, ahí está la tienda, cariño. Ahí están todas las tiendas de lujo. Todas las tiendas de lujo. Parece una pasarela. Todo el mundo sale bien vestido, con sus joyas, impresionando, ¿no? Ahí, en plan, yo qué sé, ostentosos y ostentosas. Sus joyas, todo. Vale. Un día, Géminis, pues yo también dije, vale, voy a pasar por la pasarela. Me puse, cariño, un zapato nuevo, ¿vale? Así de lo que me gustan de cuerito. Corazón, con una media tobillera. Y da la casualidad que esa media tobillera era muy pequeña, cariño. Y me empezó a hacer ampollas. Ay, por Dios. Cada paso que daba por el Paseo de Gracia era una tortura. ¿Sabes qué hice, cariño? Estaba con mi americana, con una camisita, mis pantalones, bien, todo estaba bien, ¿vale? ¿Sabes qué dije? No, mira, yo no me voy a torturar, ¿vale? Vivo cerca del barrio de Gracia y no quiero pagar un taxi, ya está. Me saqué los zapatos de charol, me saqué la media y caminé descalzo con los zapatos en la mano.
Mi querido Géminis, corazón, ¿tú crees que a mí me dio vergüenza? No, yo quería estar cómodo, cariño. Yo quería estar cómodo. Entonces, mi querido Géminis, no te sientas mal el por qué dirán, si la gente me va a juzgar. No te sientas mal, cariño. Vive tu vida de la forma como tú quieras vivir. Porque al fin y al cabo, el tiempo no lo tenemos comprado. La gente siempre te va a criticar. Tú tienes que hacer cosas que te sienta bien, que te sientas cómodo, como hice yo. ¿Vale? Richard, habrán dicho que estás loco. Bueno, siempre me lo dicen. ¿Tú crees que me importa? No, pues ya está. Entonces, Géminis, yo hice eso en pleno paseo de gracia. Menos mal que mis uñas siempre lo tengo bien cortaditas y con talquito, ¿vale? Porque si no, ay por Dios. Pero yo no podía aguantar, Géminis. No podía aguantar, me saqué los zapatos ahí, colgando con mis medias, y yo caminando por paseo de gracia. Ya está, la gente me miraba, pero da igual, cariño. Tengo otro cuento para ti. Sé que a ti te gusta, cariño, porque eres un poco chismosito, chismosita. Yo antes también vivía por aquí, por Passeig Isabel, cerca de lo que es a la Barceloneta. Una zona también, cariño. Richard, ¿siempre has vivido por zonas buenas? Sí, corazón, pero en espacios pequeños. No soy rico, ¿vale? No soy rico. Y entonces un día, cariño, pues yo tenía que bajar para botar la basura. Y da la casualidad que en el patio, cariño, al costado, en Passeig Isabel, hay un restaurante muy famoso de alta cuisine. De alta cuisine, cariño. Muy famoso, con una persona tocando el piano, comiendo gambas, langostinos, arroz caldoso, el mejor champán. ¿Vale? Es que yo soy terrible, sinceramente. Pero yo, para poder botar mi basura, ya que ellos prácticamente abarcan todo el patio, ¿vale? Todo el patio, cariño, yo tengo que pasar por el medio. Es esto. Lo siento, yo no me voy a dar la vuelta, cariño, para eso estoy pagando. Entonces, cariño, yo bajé con shorts, pantalones cortos, con mi sandalia, con una camiseta de tirante y mi bolsa de basura. Y yo pasé por el medio. Por Dios. Pasé por el medio, cariño, que todos los guiris, alemanes, franceses, rusos, me miraban con cuchillo y tenedor, así, como diciendo, ¿y quién es este loco? ¿Quién es este pordiosero? Habrán dicho. Cariño, no me podían decir nada, no me podían reclamar nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese patio también es parte del piso donde yo vivía. Ese es su problema de ellos. No es mi problema, ¿vale? Entonces, mi querido Géminis, todo es cuestión de seguridad. Cuando uno tiene seguridad en sí mismo, nada te afecta, Géminis. Nada te afecta. Porque otra persona hubiera dicho, oye, Richard, ¿cómo vas a pasar por medio de ese restaurante de lujo de 3 estrellas Michelines con toda esa gente pituca, ¿vale? Como dicen en mi lindo Perú, cariño, que cada plato de menú seguro que vale 90 euros, en soles son 9 por 4 como 360 soles. Esa gente tranquilamente se gasta sus 1000 euros, ¿vale? Un básico aquí en España, en una noche. Pero yo pasé por el medio con mi bolsa de basura. Ay, cariño. Muy bien. Entonces, mi querido Géminis, eso es seguridad. No es porque sea mala persona, pero yo tenía que salir, darme la vuelta. No, es mi patio, estoy pagando un alquiler. Entonces, cariño, y yo me acuerdo que el camarero y el encargado solo me miraron. ¿Qué me iban a decir? Nada, yo le hubiera dicho, si no quieres que pase por el medio, no saques tus mesas de la terraza en mi patio. Entonces ya está, cariño. Richard, lo hiciste de malo, sí, también, porque no puedo comer gambas como ellos. No soy rico. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué más me dice mi querido Géminis? Muy bien, vamos a ver, cariño.
Una carta del tarot Z. Y ese restaurante es muy conocido. No voy a decir el nombre porque no voy a hacer yo publicidad gratis. A ver. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. A ver, carta guía, carta consejo. Dice, la carta de la reina de oros. Más directo no puede ser, mi querido Géminis. La carta del tarot Z dice, tú eres una persona especial, tú eres una persona importante. Pase lo que esté pasando en tu vida, me dicen, recuerda que tú vales oro, Géminis. Vamos a suponer que en estos momentos, cariño, tú te has topado con esa cucaracha. Sí, la Lupe, con Pepe Lucho, con el Kevin. Y de repente esta persona te ha dicho, oye, Géminis, te veo un poco acabadita. Esas patas de gallos antes no estaban. Y tú, cariño, te has quedado de repente traumado y traumada. Ay, Richard, me dijo esto. De verdad este sapo. Cariño, por Dios, siéntete orgulloso y orgullosa que tienes patas de gallo. O que tienes arrugas, cariño. ¿Por qué? Porque tienes experiencia de vida. Porque tienes años ganados. ¿Cuántas personas, cariño, no llegan a tu edad? Lamentablemente. Y esa persona, corazón, antes que se fije en ti, cariño, que se mire en un espejo. Antes que hable de ti, que se lave la boca, que se lave el hocico, cariño, ¿vale? Es así. Tú lo que tienes que hacer, cariño, si esa persona te dice esto, bueno, si no te gusta como soy yo, las puertas están abiertas. Te puedes buscar un colágeno, te puedes buscar un jovencito, una jovencita. Porque esta carne, como dice en ese refrán, gallina vieja da buen caldo. Y yo doy buen caldo, con patatas y huevos. Muy bien, Géminis. Eso es lo que tienes que hacer, corazón. Eso es lo que tienes que hacer, mi querido Géminis. Nunca bajes la cabeza por nadie. Por nadie, cariño, ¿vale? Nunca. Porque tú eres una persona que vale oro. Es cierto que tienes tus defectos, pero solo yo te lo puedo recordar. Nadie es más. Nadie es más. Solo yo te puedo decir víbora, cascabel, anaconda. Solo yo, cariño. Nadie es más, cariño, ¿vale? Entonces, esta carta te dice, mi querido Géminis, tú vales oro, cariño. Tú eres especial, tú eres importante. Sé que en estos momentos, a lo mejor, cuando recuerdas tu vida pasada, cómo es que esta persona no me valoró, cómo es que mi vida no ha sido tan fácil, por qué no he tenido suerte, por qué no tengo esa casa, por qué no tengo ese hombre de mi vida. ¿Será acaso que a lo mejor yo no valgo? ¿Será acaso que no soy atractivo, atractiva? No pienses así, cascabel. No pienses así, porque si no, esta chancla va a ir directo para ti. ¿Vale, cariño? Te necesito víbora, sinceramente. No te necesito melancólica, melancólico. Quiero que te reactives. Sé que ahora tú, Géminis, no sé qué ha pasado, ¿vale? Te da lo que es un bajón de azúcar, creo. Estás un poco reflexivo, reflexiva. Pero esto es normal, cariño. Esto es normal. Esto nos pasa a todos, Géminis. Hasta a mí me pasa. Pero luego, corazón, alguien nos hace reaccionar y nos damos cuenta que cada paso que tú has dado, cada suceso que ha pasado en tu vida, te ha llevado al presente que tú estás aquí. En este momento, Géminis, viendo mi lectura, o rodeado de tu entorno, de tu familia, de tus hijos, estás viva, estás vivo, Géminis, estás vivo. Y eso es lo más importante, cariño. Vamos a continuar, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver qué te dice el tarot del año.
Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Mis consentidos, cariño. A ver. Tenemos lo que es la carta del 7 de bastos y la carta del 5 de copas. Vale. Tú necesitas que algo suceda ya. Tú necesitas que algo se concrete ya. Puede ser comunicación de una persona, puede ser de repente tu proyecto, puede ser de repente un documento, un trámite legal, o necesitas que una persona te coma ya. Pero tú necesitas que algo suceda ya. Ya. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. La carta del 3 de espadas. Esta situación, mi querido Géminis, posiblemente las cosas se han retrasado un poco. Tú te sientes un poco nervioso, nerviosa, decepcionado por la situación, Géminis. Pero mi querido Géminis, todo llega a tiempo divino. No llames a la mala energía. Si las cosas no están saliendo como tú esperas o como tú esperabas, no quiere decir que siempre va a ser así. No, Géminis. Te recomiendo, Géminis, cambia el chip. Cambia el chip. Tú tienes que decir, gracias Dios, gracias universo, porque sé que esto se va a concretar muy pronto. Esto solamente ha sido un pequeño retraso. Gracias Dios, gracias universo, porque sé que mi salud va a mejorar. Gracias Dios, gracias universo, porque sé que va a llegar dinero. Porque sé que ese hombre, esa mujer, me va a escribir. Agradece, anticípate, aunque no esté pasando, anticípate, Géminis. Entonces, tú estás enviando un mensaje al universo de que esto lo quieres y esto va a llegar. Lo estás confirmando, Géminis. Y estás agradeciendo a Dios con lo que va a llegar. Y Dios dice, tengo una hija, tengo un hijo tan agradecido que le voy a recompensar. Y te llega, Géminis. Pero si tú de repente, mi querido Géminis, estás valladilla, nada me sale bien, ¿cómo puede ser? Creo que ya no quiero confiar en Dios, ya no quiero creer en nada, te vuelves negativo, negativa, pues todo se bloquea, mi querido Géminis. Lamentablemente, el universo funciona así. Entonces, Géminis, pensando, lamentándote, no vas a ganar nada. Al contrario, ahí sí te va a salir esas patas de gallo, esas arrugas, cariño, que detestas. Ahí sí te va a salir. Entonces, cariño, deja que el tiempo ponga todo en su lugar y empieza a cambiar el chip. Haz una oración. Haz una oración. Empieza a vibrar bien. Eso te va a ayudar, mi querido Géminis. Ustedes, cariño, ustedes tienen que entender cómo funcionan las energías. Cuando tú estás deprimido, deprimida, te hundes en tu bucle y encima escuchas, yo que sé, música melancólica peor. O de repente miras la foto de Pepe Lucho. O miras esa novela, esa película que te vuelve más triste. No, no hagas eso. Porque estás enviando mensaje al universo de que quieres sufrir, de que quieres llorar, cariño. Envía otro tipo de mensaje al universo. Crea tu mundo con tu mente, cariño. Eso también lo llaman lo que es energía cuántica, ¿no? Eso también lo llaman lo que es el secreto, la ley de la atracción. Tienes que saber cómo funcionan las energías. Y recupera tu autoestima, recupera tu poder, cariño. Vamos a continuar, corazón. A ver, mi cascabel, tú sabes que yo te quiero, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué me dice el arcángel Gabriel? Que Dios y el universo me ayude.
Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver, Géminis. Vamos a ver. Dice, sanación cristalina. Te ha llegado, cariño, como anillo en dedo. Tienes que hacerte una limpieza, ¿vale? Tienes mala energía en estos momentos. Su alma necesita la energía de los cristales para experimentar la vibración de la energía universal en su interior. Se halla a punto de encontrar una piedra que le aportará la sabiduría divina y lo hará entrar en una nueva fase de su existencia actual. Cariño, un amuleto. Y si no, Géminis, hazte la limpieza de la piedra de alumbre. Richa, ¿cómo es la piedra de alumbre? Ay, es que no lo tengo aquí. Me paro, me levanto, cariño. A ver, menos mal que estoy vestido decentemente. Ahora te lo enseño, cariño. Un momento. A ver, estoy con el micrófono. ¿Me estás escuchando, Géminis? ¿Dónde tengo la piedra de alumbre? Richard, aquí está, pero lo he guardado bajo 7 llaves. Ay, no, ¿dónde lo he puesto? Como ayer ordené. ¿Dónde está la piedra de alumbre? Richard, haz memoria. A ver. A mover la cosa. Aquí lo tengo. Muy bien. Compré tantos y envié 2 para Noruega, para una seguidora. En Perú lo van a conseguir fácilmente, ¿vale? En Perú la piedra de alumbre es baratísimo. Es oro, cariño. Es oro eso. Y la gente no lo sabe. A ver, tenía por aquí algún abierto. ¿No? Sí, aquí tengo un abierto. Mira, la piedra de alumbre, cariño, es esta. Algunos lo utilizan inclusive para desodorante. Funciona, ¿vale? Yo lo he probado. Te quita el mal olor, pero el sudor no. Sinceramente, ¿vale? Entonces, esta piedra de alumbre, cariño, los días viernes o los días martes te haces una limpieza con la piedra de alumbre. En mi canal vas a encontrar el video que hice con la mamá Filo. Sigue los pasos, cariño. Esta piedra, cariño, aunque sé que mucha gente de repente me dice, Richard, que estás chalao, estás loco. No. Esta piedra, cariño, te lo pasas por todo el cuerpo con oración. Que te lo haga otra persona, ¿vale? ¿Sabes por qué? Porque a veces la energía es muy fuerte. Entonces mejor otra persona que te lo haga con oración. Tú mira el video. Ahí está en mi canal. Si tú entras a mi canal, cariño, está como videos populares, el alumbre. Ahí sale mamá Filo. Este alumbre, cariño, te absorbe toda la mala energía, toda la mala vibra. Siento que muchos de vosotros están cargando una mala energía. Aquí, cariño, si tú tienes susto, porque a veces por el susto también la gente baja de peso y tiene muchas pesadillas. Si en tu casa hay algo, si te están haciendo brujería, si alguien te está maldiciendo, mal de ojo, lo va a absorber. ¿Vale? Al menos yo les recomiendo, al menos que se lo hagan una vez al año. Al menos una vez al año que se lo hagan, ¿vale? Esto, cariño, es mano de santo. En nombre de Dios, háganlo. El alumbre, Géminis. Una piedra tan simple que en Perú vale un sol 50, que son prácticamente 40 céntimos de euros. Es así. Háganselo eso, con esa piedra de alumbre. Necesitas, porque aquí te sale sanación cristalina. Te está hablando de una piedra, ¿vale? Su alma necesita la energía de los cristales para experimentar la vibración de la energía universal en su interior. Se halla a punto de encontrar una piedra que le aportará la sabiduría divina. Ha llegado hasta este canal por algo, ¿vale? Dice, y lo hará entrar en una nueva fase de su existencia. Esté atento. No has llegado hasta esta lectura, como dicen en Perú, por las puras. Necesitabas saber de la alumbre. En internet lo vas a encontrar, cariño, ¿vale? En las plataformas grandes de ventas online lo vas a encontrar. Porque yo lo he buscado.
¿vale? Yo lo he buscado y algunos lo usan como, te vuelvo a decir, como desodorante. Pues te compras el desodorante, cariño, de alumbre, lo sacas solo la piedra y te hace la limpieza. Ya está, es lo mismo, simplemente que esa piedra está bien pulidito, no como el que yo tengo, es una roca, ¿no? Háztelo. Si estás en Perú, mejor. Busca en internet. Yo lo conozco como piedra de alumbre, porque luego me preguntan, Richard, ¿y en Argentina cómo se llama? Igual, cariño, piedra de alumbre. Búscalo en internet. Piedra de alumbre. A-L-U-M-B grande R-E. Alumbre. Ya está. Muy bien. Vamos a ver qué te dice los ángeles del amor, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Dice, engaño, escucha. En esta relación, uno de los dos porta la máscara del engaño. Para aquellos que están en pareja, o para aquellos, porque me dice relación, las amistades también, ¿no? Puede ser que tú me dices, Richard, yo presiento que esta persona no es trigo limpio. Yo presiento que esta persona algo está tramando. Algo me oculta, Richard. Y mi intuición no me falla. No dudo. De ti no dudo, Géminis. No dudo, ¿vale? Tu intuición mayormente es muy certero. Vamos a poner un 99%. Puede haber 1% que no, ¿no? 99% es muy certero. Si tú sientes que alguien te miente, alguien te engaña, tu intuición posiblemente casi al 99% te da la razón. Atento, atenta. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Géminis. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la luna es un no, puede ser que estás lidiando con un cáncer, situaciones ocultas, ¿vale? Opción 2, la carta de los enamorados es un sí, puede ser que estás lidiando con otro Géminis. Muy bien. Vamos a ver qué te dice economía, ¿vale, cariño? Porque vosotros sois muy trabajadores. Géminis, Géminis, Géminis. Vamos a ver, cariño, qué te dice economía. La carta del mago. Cuando en una lectura sale la carta del mago te dice, todo lo que esté preguntando Géminis en economía va a ser positivo, porque tenemos la carta del mago. Si tú de repente me dices, Richard, he tenido lo que es una entrevista de trabajo, ¿tú crees que ese trabajo va a ser para mí? Es un sí. Porque sale el mago, cariño. Richard, estoy haciendo lo que es un proyecto. ¿Tú crees que va a salir bien? Es un sí, porque sale el mago. ¿Tú crees, Richard, que me va a salir ese documento para viajar por trabajo? Es un sí, porque sale el mago. Entonces, el dinero, la fortuna, la suerte te acompaña. Posiblemente también tú, mi querido Géminis, tendrías que ser tu propio jefe, tu propia jefa. Posiblemente, ¿vale? Estuve tomando lo que es tuyo, cariño. Documentos, trámites, préstamos, todo va a ser positivo. Las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, hay una persona de elemento agua o cualquier otro elemento que te traicionó y que está pensando en ti. Es como que quiere lo que es una oportunidad. Pero siento, mi querido Géminis, que tú me dices, Richard, la confianza se ha terminado. Entonces, puede ser que este hombre, esta mujer venga a pedir lo que es una oportunidad, pero tú no te sientes muy seguro, muy segura con ellos. Tú tienes la última palabra. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro. Puede ser que viva cerca de la costa, cerca del mar, o le encanta la playa. La carta del 5 de copas. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Hay un personaje, mi querido Géminis, que tú le das muchas oportunidades.
pero me dan a entender como que tiene pareja, no suelta a esa persona. Piel blanca, cabello negro, largo. Puede ser que inclusive cariño no suelta esa persona, quizás porque también está atado lo que es en la parte económica. ¿Vale? A lo mejor, si se separa de él o de ella, cariño, puede perder mucho. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer, Géminis, porque quizás tú lo has puesto ultimato. La carta de la sota de espadas. Hay un personaje delgado, delgada, que se viste de una forma clásica, formal, como yo, cariño, cabello largo, castaño, negro o rubio. Este personaje, cariño, es como que quiere contarte algo o decirte algo, pero se siente en la cuerda floja. Tiene miedo, cariño, a salir perjudicado o perjudicada, o posiblemente, corazón, se siente presionado o presionada por alguien. Este personaje, tarde o temprano te lo va a decir, pero en estos momentos no se siente preparado o preparada, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Recuerda, Géminis, que tú eres especial. No te compliques la vida, cariño. Vive tu presente, vive tu momento. Si tienes que tomar una decisión, tómalo, pero no tengas resentimientos, tristezas. Vive la vida y no dejes que la vida te viva, como dijo una ex congresista de Perú, Susy Díaz, ¿vale? Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Te quiero, Géminis. Hasta la vista y sé feliz.